Anhídridos, o también llamados óxidos ácidos. ¿Qué son los anhídridos? Son compuestos binarios que resultan de la unión de un no metal con el oxígeno, y viene dada por la siguiente ecuación: no metal más oxígeno reacciona y nos da como resultado un anhídrido. Al igual que los óxidos metálicos, dentro de los anhídridos nosotros podemos ver lo que es la notación y la nomenclatura. ¿Qué es la notación? Es la forma de escribir, cómo se escribe. ¿Cómo se escribe qué? Los anhídridos. ¿Cómo se escriben? Se escribe primero el símbolo del no metal seguido del oxígeno, donde el oxígeno siempre va a trabajar con -2. Como este es negativo, este otro tiene que ser positivo, por tanto los no metales van a trabajar con números de oxidación positiva. ¿Y qué es la nomenclatura? Es los nombres de los anhídridos que están dados por las tres nomenclaturas, que es la nomenclatura tradicional, o también llamada clásica, la nomenclatura de la IUPAC, o también llamada sistemática, y la nomenclatura stock. Al igual que los óxidos metálicos, tienen estos tres tipos de nombres que vamos a ver nosotros a continuación. Bien, ahora vamos a ver lo que es la nomenclatura, un poco de la explicación. La nomenclatura tradicional, como nombre general, siempre va a llevar la palabra anhídrido, y los nombres de los no metales van a terminar en oso o ico, si es con el mayor o menor, hipo, oso, si es con el mínimo, y per, ico, si es con el máximo. Esto está dado en la tablita que ya les habían mandado a ustedes. La nomenclatura IUPAC o sistemática se refiere a la cantidad de átomos que hay de cada elemento, y para eso se utilizan los prefijos numerales, como ser para 1 igual mono, para 2 di, para 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, y así sucesivamente la cantidad de átomos que vaya a haber. La nomenclatura stock, para todos va la palabra óxido, seguido del nombre del no metal de manera normal, pero se anota en números romanos, en número romano, el número de oxidación con el que está trabajando el no metal. Ejemplo número 1. Vamos a hacer ahora ejemplos de fórmulas directas. Fórmulas directas. ¿A qué se refiere esto? Que voy a escribir el símbolo de los elementos para formar los anhídridos. Por ejemplo, vamos a trabajar con el bromo, el símbolo del elemento Br, unido al oxígeno. Entonces anoto sus números de oxidación. El oxígeno trabaja con -2, y el bromo tiene número de oxidación +1, +3, +5, +7, porque son los positivos.
Vamos a trabajar con el mínimo, que es más 1. Como el 1 es impar y el otro es par, ¿qué hago? Intercambio directamente. Este 1 viene aquí, se sobreentiende, y este 2 viene a este otro lado. Y borro los numeritos de aquí arriba que solamente son mi guía. Ya tengo anotada la fórmula del anhídrido. Su primer nombre, entonces, hemos dicho, empieza con la palabra anhídrido. Como está trabajando con el mínimo número de oxidación, que es más 1, va a ser hipo, seguido del nombre del no metal terminado en oso, hipobromoso. Hipobromoso. Su segundo nombre, me fijo la cantidad de oxígenos que tengo. Aquí tengo 1, entonces utilizo el prefijo numeral mono, seguido de la palabra óxido. Entonces, monóxido de, tengo 2 bromos, entonces va a ser dibromo. Entonces el segundo nombre, monóxido de dibromo. El tercer nombre es igual para todos, a excepción de que cambia solamente el nombre del no metal con el que estemos trabajando. Y su nombre es óxido de el elemento bromo. Y en número romano, con cuánto está trabajando. En este caso sería el número romano 1. Y aquí tenemos la nomenclatura tradicional, la nomenclatura UPAC y la nomenclatura STOP. Esos son los 3 nombres. Ejemplo número 2. Vamos a hacer con otro no metal. Vamos a hacer con el fósforo. Su símbolo del fósforo, la letra P, unido al oxígeno. Vamos a trabajar, entonces el oxígeno trabaja con menos 2. Sus números de oxidación positivos del fósforo son más 3 y más 5. Vamos a trabajar con más 5. Entonces, como uno es impar y el otro es par, directamente intercambio. Este 2 viene al fósforo y este 5 al oxígeno. Ya tengo escrito mi fórmula y borro los numeritos de arriba que solamente son mi ayuda. Y procedo a indicar sus nombres. Su primer nombre dice anhídrido. Anhídrido. Como está trabajando con el mayor número de oxidación, termina en ico. Anhídrido fosfórico. Anhídrido fosfórico. Es decir, su nombre termina en ico. Su otro nombre, me fijo las cantidades, es decir, los subíndices de cada elemento. Tengo 5 oxígenos, por tanto voy a utilizar el prefijo penta, seguido de la palabra óxido, pentaóxido, es decir, 5 oxígenos. De, tengo 2 fósforos, de difósforo. Y su último nombre, que es el mismo para todos, óxido de fósforo. Y en número romano, ¿con cuánto está trabajando? En este caso, la letra B entre paréntesis. Y ya tengo las 3 nomenclaturas: tradicional, UPAC y STOP. Ejemplo número 3. Vamos a trabajar con otro elemento. En este caso vamos a trabajar con el carbono. Entonces anoto símbolo del carbono C, unido al oxígeno.
Entonces, el carbono trabaja con positivo y el oxígeno con negativo, que es -2. Del carbono sus números de oxidación son +2 y +4. Voy a trabajar con el +2, con el menor. Entonces, como ambos son pares, simplifico. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. Intercambio. Este 1 viene aquí, se sobreentiende, este otro 1 al oxígeno, se sobreentiende y ya está escrito mi fórmula. Y borro los numeritos de aquí arriba. Su nombre: anhídrido. Como está trabajando con el menor, termina en oso. Anhídrido carbonoso. Su otro nombre: hay un oxígeno, entonces utilizo el prefijo mono. Va a ser monóxido. Monóxido de, como solamente hay un carbono, carbono nada más. Monóxido de carbono. Su otro nombre, que es el mismo para todo: óxido de carbono, y en número romano, que está trabajando con 2. Ejemplo número 4. Vamos a hacer con el azufre. Símbolo del azufre: S, unido al oxígeno. Entonces, el oxígeno trabaja con -2. Números de oxidación del azufre: +2, +4 y +6. Vamos a trabajar con el mayor, que es +6. Entonces, como ambos son pares, simplifico. Mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Intercambio. Este 1 viene aquí, este 3 al otro lado. Y ya está escrito mi fórmula. Borro los numeritos de aquí arriba, que son mi guía. Y anoto su nombre: anhídrido. Anhídrido. Como está trabajando con el mayor, el azufre, su nombre termina en ico. Anhídrido sulfúrico. Anhídrido sulfúrico. Su otro nombre, me fijo la cantidad. Tengo 3 oxígenos. Entonces, trióxido de, como solamente hay un azufre, su nombre normal: azufre. Y su otro nombre, que es el mismo para todos: óxido de azufre. Y en número romano, ¿con cuánto está trabajando? En este caso sería el 6. Y ya tengo las 3 nomenclaturas. Para explicarles un poquito lo que es el práctico, en el práctico ya nos está dando la fórmula. Por decir, voy a hacer una fórmula. Tengo el cloro unido al oxígeno, el 2, y aquí vamos a anotar el 7. Y me pide que dé los 3 nombres, es decir, en la nomenclatura tradicional, la UPAC y la stock. Pero no está en este orden. Primero está tradicional, luego está stock y luego está UPAC. No importa el orden, pero ustedes lo van a realizar. Ahora, para dar el nombre, lo primero que yo tengo que hacer es saber con cuánto está trabajando el no metal. Por tanto, tengo que sacar yo su número de oxidación. Yo sé que el oxígeno trabaja con -2. Entonces, para saber con cuánto está el no metal, multiplico 7 por 2, 14. Y divido entre esto. 14 dividido entre 2 sigue siendo 7. Como este es negativo, aquí le pongo más 7.
Siempre tiene que haber un positivo o un negativo. Entonces, ya sé que está trabajando con más 7. Entonces yo tengo que dar su nombre de acuerdo a ese número de oxidación. Entonces, su nombre en la nomenclatura tradicional va a ser anhídrido, como está trabajando con más 7 es anhídrido, seguido del nombre del no metal terminado en ico, perclórico. Entonces ese es su nombre para este número de oxidación. Su otro nombre, en la UPAC me fijo, 7 oxígenos, entonces heptaóxido de, como tengo 2 cloros, de dicloro. Su otro nombre, la stock, que es el mismo para todos, óxido de cloro en este caso, y en número romano con cuánto está trabajando, que sería el 7, la B y 2 palitos entre paréntesis. Entonces, esto es un ejemplo para el práctico. Ahora vamos a ver la obtención de los anhídridos. Entonces, recordamos que los anhídridos resultan de la combinación del no metal más el oxígeno y nos da un anhídrido. Ahora lo vamos a hacer nosotros eso en fórmula. Un no metal cualquiera, en este caso vamos a trabajar con el yodo. Entonces, símbolo del yodo y más oxígeno reacción. Aquí tengo que tener en cuenta que los que están en el grupo del flúor, cloro, bromo, yodo se encuentran en estado gaseoso y siempre se van a escribir con un subíndice 2 cuando se encuentre solo. Dentro de este grupo están el nitrógeno, está el oxígeno, está el hidrógeno, que se encuentran en estado gaseoso. Entonces, aquí arriba yo tendría que anotar yodo con subíndice 2 y oxígeno con subíndice 2. ¿Por qué? Porque se encuentran en estado gaseoso. Procedo entonces a realizar mi fórmula. Estos dos se vienen a combinar a este lado, yodo con el oxígeno. Entonces, yo sé que el oxígeno trabaja con menos 2 y para el yodo voy a elegir un número de oxidación. Vamos a trabajar con el más 7. Entonces, tengo más 7. Como el uno es impar, el otro es par, ¿qué hago? Directamente intercambio. Este 2 viene al yodo y este 7 pasa al oxígeno. Ahora, tengo que igualar toda mi ecuación. Borro los numeritos de aquí arriba y procedo a igualar. Lo más sencillo para igualar, si el oxígeno tiene un subíndice impar que puede ser 1, 3, 5, 7, impar, yo automáticamente anoto un número 2 delante de esa fórmula y procedo a igualar. Si fuera par, entonces empiezo a tantear nada más y a igualar. En este caso es impar, entonces yo anoto un 2 y empiezo a igualar. 2 por 1 tengo 2 yodos, aquí tengo 2. Para igualar tengo que multiplicar entonces por un 2. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4 yodos. Oxígeno. 2 por 7, 14. Y aquí tengo 2. Para tener 14 tendría que multiplicar aquí por un 7.
7 por 2, 14, 2 por 7, 14, ya está igualado. Procedo a dar su nombre. Entonces me fijo para dar su nombre solamente en estito. Su primer nombre con la palabra anhídrido. Anhídrido. Como está trabajando con más 7, utilizo per ico, es decir, per seguido del nombre del no metal terminado en ico, periódico. Periódico. Su otro nombre, me fijo los subíndices. Aquí tengo 7 oxígenos, entonces utilizo el prefijo hepta seguido de la palabra óxido, heptaóxido. De, tengo aquí 2 yodos, entonces sería de di yodo. Su último nombre, para todos el mismo, óxido de yodo. Y en número romano, ¿con cuánto está trabajando? Está trabajando con 7, la B y 2 palitos entre paréntesis. Ya he hecho la obtención del anhídrido periódico. Hacemos otro ejemplo. Vamos a hacer con el azufre, símbolo del azufre S, más el oxígeno, que se anota con un subíndice 2 porque es un gas. Reacciona y se combinan estos dos aquí. Azufre unido al oxígeno. Entonces, yo sé que el oxígeno trabaja con -2 cuando se combina. Y sus números de oxidación del azufre son +2, +4 y +6. Vamos a trabajar con el mínimo, que sería +2. Como ambos son pares, simplifico. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. Intercambio. Este 1 viene aquí, sobreentendido. Este 1 pasa al oxígeno, sobreentendido. Y ya está escrito mi fórmula. Ahora, igualo toda la ecuación. Entonces, aquí tiene subíndice 1, que es impar. Entonces yo automáticamente anoto un 2 delante de toda mi fórmula y procedo a igualar. 2 por 1 tengo 2 azufres, aquí tengo 1, para igualar multiplico por un 2, 2 por 1 2, 2 por 1 2. Oxígeno, 2 por 1 tengo 2 oxígenos y aquí tengo 2 oxígenos, que ya está igualado toda mi ecuación. Procedo a dar sus nombres. El primer nombre, entonces voy a nombrar a esta parte de aquí. Su primer nombre con la palabra anhídrido. Como está trabajando con el mínimo número de oxidación, es hipooso. Entonces, anhídrido, hipo, azufre terminado en oso, hiposulfuroso. Hiposulfuroso. Su otro nombre. ¿Cuántos oxígenos hay? Hay 1. Entonces es mono, seguido de la palabra óxido, es decir, monóxido de, como solamente hay un azufre, anoto azufre normal, de azufre. Su otro nombre, que es el mismo para todos, óxido de azufre, y en número romano, que está trabajando con +2, 2 palitos entre paréntesis, y ya tengo escrito toda mi ecuación.